Pego más. Es que si aprendiese a silbar me vendría tan bien. Bueno, pues ahora sí. Os decía que si yo creo que si respiramos poco hace menos calor, así que con un poco de suerte. Llega un momento que no lo noto. Es verdad que aquí en Cantabria con 23 grados, pero con esta humedad es como si tuviésemos 35 grados. Pero ahora nos concentramos aquí y se nos pasan todos los males. Y además, como algo para que os sea más llevadero, el año pasado os invité a que paraseis en el kiosco de Paz a la salida. Este año es ya con invitación auténtica y real. Y cuando terminemos os daremos un vale por un helado. O sea que si os portáis bien, al terminar hay un helado justo a la salida del recinto. Hay un kiosco, no tiene pérdida, y preguntáis por Paz o por quien esté, y ella con una reseña está más feliz que nadie. Así que, bueno, os presento, solamente voy a presentar a Didier, que se encarga de presentar a toda la mesa. Didier, la verdad es que le conocí hace no mucho tiempo, pero fue uno de los encuentros que te marcan y te quedan, dices tú, ¿dónde estaba este hombre hasta ahora? Es verdad que viaja un montón, que se mueve muchísimo y me encanta porque es también, bueno, aparte de un conocedor muy grande de este sector, por su corazón y por todo lo que hace, creo que tiene que ser un más, ¿vale? O sea, vamos reconociendo gente que aquí va pasando desde el principio por distintos motivos, y Didier, nos has ganado el corazón hace mucho tiempo, así que siempre encontraremos un sitio en el que nos puedas apoyar. Y tienes una mesa, la mar de variopinta, de variada. Vamos a hablar de cultura que alimenta, mucho de migración, porque sí que hay mucha migración aquí presente, pero no solo de migración, porque tengo aquí a mi buena amiga Marta para hablar de la economía de Francisco, que estoy segura que para la mayoría no sabéis muy bien lo que es. Así que tenemos una mesa muy interesante. Ahora he vuelto. La idea es que la mesa tenga como una hora, un poco más que las de la mañana, porque hay más gente en la mesa, pero tenemos a las 5:30, que después Quique tiene que irse a su casa ¿al baño? ¿Al baño en la playa? Ah, sí, sí. No. Que luego así tenemos la caña social en el Mercado del Este, o sea que tenemos actividad lúdica también después. Pero iba a decir yo que a las 5:30 tenemos que terminar. Y entonces, que la idea es que después aquellos que... Eso me decís, yo el año que viene quiero estar aquí, bueno, pues que tengamos al menos un cuarto de hora para que podáis o hacer una pregunta o presentaros, para que aquellos que no... que aprovechéis en el café para decirme, yo tengo una empresa que hace no sé qué, bueno, pues que lo digáis ahora y así facilita mucho luego también los encuentros, ¿vale? Así que nada, no te robo más tiempo, Didier, todo tuyo a mesa. Bueno, son las 4:10, así que hasta las 5:10 vamos a charlar un poco y vamos a ver un poco las preguntas que tenemos a esta mesa muy intensa y llena de ideas y de soluciones. Y luego vamos a dedicar 20-30 minutos a la sala, porque hay proyectos que también pueden alimentar lo que se irá diciendo ahora. Bueno, primero Ana, ¿dónde está Ana? Bueno, ha salido. Ana, cuando me propuso esta animación, creía que era un poco un regalo, y luego vi que era un poco un regalo envenenado, porque al final habla mucho de migración, y yo dije, no pasa nada, yo esto lo he vivido toda mi vida. Yo soy francés, me he casado con una santanderina, y a partir de ahí estaba en una empresa internacional y me llevaron de la mano a muchos países, así que viví 2 años en Rusia, 4 en Argentina, 2 en Italia, 4 en Grecia, 10 en Alemania, un poco en Francia y aquí. Bueno, y luego, bueno, también viví en Turquía, en Polonia, Rumanía y, bueno, da igual. Entonces, también tengo un hijo que habla bastantes idiomas, no tiene amigos porque siempre fuimos de un lado al otro. Tiene las redes sociales. Y lo que quiero decir es que fuera de... Eso es real lo que digo, pero no quiero extenderme mucho, simplemente decirles que la migración para mí es evidentemente
algo que yo he vivido de una manera muy privilegiada porque fui acompañado de una manera brutal por esta empresa internacional y es lo que vi a través de las interviews y de las web social, web de todo lo que pude leer y ver de la mesa aquí, que el acompañamiento que están haciendo esas personas es brutal también. Es verdad que a nivel lenguaje, a nivel formación, a nivel sanidad, a nivel de todo, la verdad que yo no me enteré de nada, solo fui a entregar un saber hacer y me remuneraban para eso. Y ahí estoy. Lo que yo quiero decir a través de esto es que sí, de alguna manera, a cualquier nivel, se puede acompañar a las personas, que sea una inmigración como proyecto de vida o una inmigración muchas veces forzada, pues todas las personas que tenéis aquí son relevantes y tienen corazón seguramente mayor que el mío. Eso es mi introducción. Evidentemente, la migración está considerada a veces un problema, a veces una oportunidad. No entendemos muchas veces por los medios de comunicación lo importante que es la inmigración y muchas veces si no hubiera la inmigración no hubiera un panadero en un pueblo o un hombre o una mujer que cuida a los mayores, etcétera, etcétera. Pero no quiero evidentemente gastar más del tiempo de esta mesa. Hay mucho más cosas que decir, más interesante. He pedido que se divida en tres. Uno, que cada una de las personas que están aquí hablen 2-3 minutos por qué están aquí, qué es lo que les mueve por compartir ese proyecto con vosotros. Luego les haré una pregunta a cada uno en función del valor añadido que están dando. Y tres, vosotros, si tenéis proyecto o preguntas, podréis hacerlas. Así que empezamos por una persona, Marta, que tiene un gran proyecto más transversal, quiero decir, de la mesa, con Manos Unidas y sin más, a ti. Pues muchas gracias. Avisaros de que desde aquí se ve todo. Si os vemos cabecear, os diremos algo. Esperemos que no. Bueno, yo dar las gracias de nuevo a Ana. Se le está dando las gracias a Ana, a todos los organizadores, a los que se ven, a los que no se ven. Yo vengo invitada por Ana porque Ana también forma parte del Hub de España de la economía de Francisco. Pero es verdad que el apoyo a la economía de Francisco lo damos desde Manos Unidas. Entonces tengo que presentarme lo primero desde mi organización, que además tiene mucho que decir en empresas y en economía de impacto también. Para las personas que no lo conozcan, Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España. Llevamos trabajando más de 65 años. Se acaban de presentar los datos de la última memoria, pues 500 y pico proyectos en 54 países. No tenemos, tenemos gran transparencia, lo podéis ver todo en la web, pero sobre todo tenemos un equipo de voluntariado y de socios en toda España que nos dan ese apoyo. Hay un prestigio muy grande detrás. Cosas que no se conocen tanto de Manos Unidas, pues quizás el departamento al que yo pertenezco, que es la incidencia política y las alianzas. Y alguien diría, bueno, además hacemos también educación para el desarrollo en colegios y demás, porque lo que tratamos es de que quizás relacionado con la inmigración, que las personas no tengan que inmigrar, a no ser que quieran. O sea, quiero decir, que cada uno emigre, derecho a emigrar y derecho a quedarse, ¿no? O sea, si tú consigues el desarrollo en los países, las personas no tendrían que verse obligadas. No es el caso de él, que ha sido por trabajo, pues voluntariamente, ok, ¿no? Pero ojalá que en los países las personas tuvieran medios de vida y por eso Manos Unidas tiene esa relación transversal con el resto de temas que hablaremos de migración. Pero no, os decía, Manos Unidas, además de la parte de desarrollo, trabajamos también en cuestiones que tocan empresa y en economía. Y yo en concreto trabajo en el Departamento de Incidencia Política y Alianzas. La parte de incidencia política en que hemos estado metidos y estamos en la Directiva de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad para las empresas. Aquellas empresas que no, aquí venimos hablando de empresas muy positivas, que generan un impacto, pero sobre todo aquellas grandes corporaciones, lo que se le pide con esa directiva europea es que identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos que producen, porque hay empresas
que a veces queriendo y a veces sin querer producen grandes destrozos, ¿no? Se me ocurre Rania Plaza, se me ocurren muchos ejemplos. Mariana, se me ocurre Brumadiño, presas rotas, en fin. Entonces ahí, en esa directiva hemos estado trabajando, ¿no? Que alguien podría decir, Manos Unidas hace solo desarrollo, no. También trabaja en red para lograr estos cambios en la ley. Eso a nivel europeo y a nivel ONU en el instrumento legal vinculante, que sería un instrumento parecido. Comentaba nuestro alcalde favorito que si no se le mete multa a la gente no reacciona. A veces, por desgracia, a las empresas nos tienen también que, algunas les tienen que controlar de alguna manera coercitiva, porque si no, por mucho que hagamos poco a poco como colibrí, llega una grande y... bueno, no, gracias a Dios las cosas van cambiando. Esto por ahí. La otra parte de Manos Unidas que se conoce poco y que forma parte de mi departamento es las alianzas, y a través de las alianzas formamos parte de Enlázate por la Justicia, que es una organización, una alianza de Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, 6 organizaciones católicas hermanas, pero que no es tan fácil a veces llevar a cabo proyectos, y a través de Enlázate por la Justicia, y aprovechando también que existía la posibilidad de unirnos para apoyar a la economía de Francisco, estamos apoyando esta nueva iniciativa que se llama la Economía de Francisco y que nace en 2019 con una invitación del Papa Francisco. Pero la economía de Francisco no se refiere al Papa Francisco. Esto es una realidad que nace en la Iglesia, pero que está abierta a cualquier persona de cualquier religión. ¿Para qué? El Papa se dio cuenta de que, bueno, ¿por qué se llama la economía de Francisco? Está basada en Francisco de Asís y en los cambios que debería de llamarse la economía de Francisco y de Clara, porque también hay una parte de mujer muy importante. Bueno, la cuestión fue que el Papa Francisco manda una carta a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, convocándoles a cambiar la economía. La carta la manda en el 19 y les convoca para un encuentro en marzo de 2020. ¿Y qué pasa en marzo de 2020? La pandemia. Entonces, la pandemia, que podría haber destruido esta iniciativa, que al principio iba a ser un encuentro, sin más, genera, a veces pasan las cosas así en la vida, pasa lo contrario, que se fortalecen los vínculos entre esos jóvenes que se ponen en contacto y empiezan a trabajar en cuestiones de economía para cambiar la economía. La economía de Francisco quiere darle un alma a la economía. Nace para cambiar el sistema económico, para todo lo que estamos hablando estos días aquí, para que la economía sea de verdad una economía de bien común, que sea más humana y que sea más justa y que sea más respetuosa, sostenible con el medio ambiente. Entonces, esa invitación que escuchan los jóvenes, también los change makers les llaman, que son las personas de, pues antes comentaba una compañera de los jóvenes, ¿no? Que hay que trabajar intergeneracionalmente. Bueno, pues ahí se empiezan a conectar, se crean unas aldeas virtuales en 12 temas muy interesantes y no tiene lugar el encuentro presencial hasta 2022 en Asís. Y en paralelo en España y en otros países empiezan a nacer hubs de la economía de Francisco. Entonces se genera una comunidad global, por un encuentro que iba a ser global se genera una comunidad global y después de ahí se crea la fundación en 2024. Y luego os hablaré más de la economía de Francisco. No me he presentado a mí misma, yo soy periodista, soy doctora en periodismo, comunicadora. Antes os compartí algo personal, pues algo personal también es que tengo una faceta académica, investigo la inteligencia artificial relacionada con cosas que he visto por el mundo, como ríos que se secan y demás. Bueno, y esta sería la propuesta que vengo a contaros, que la economía de Francisco está ahí, que convoca a jóvenes pero a no jóvenes y que lo que pretendemos es cambiar la economía a través del emprendimiento, como el que estamos hablando en este encuentro maravilloso, y a través también de la academia, porque si la universidad y en las universidades y en las escuelas no cambian también en el modo en el que plantean la economía, difícilmente luego, porque yo he escuchado aquí a muchos, no, yo vengo de una gran empresa, yo vengo de... Pues cambiemos eso desde el origen también, ¿no? Que los jóvenes reciban una educación de que otra economía posible existe, ¿no? Que es posible. Ya estaría. Gracias. Ahí, vale. Hola a todos. Mi nombre es Pilar Bezanilla y yo estoy aquí como representante de una asociación que se llama 14 kilómetros. Soy la fundadora de esa asociación. Hace 10 años que decidí que, bueno, pues que me apetecía iniciar un proyecto
para dar acompañamiento y para ayudar a las personas inmigrantes de nuestra región, principalmente las que se encuentran más cercanas a Santander. Es una asociación, en muchos aspectos diríais, bueno, pues como una más, pero tiene una grandísima característica muy peculiar, y es que está formada íntegramente por personas voluntarias y que no dependemos de las ayudas públicas, de la subvención pública. La manera de financiarnos fue desde el primer día a través de cuota de socios. Empezamos en el año 2017 siendo 30 personas, que teníamos lo justo para pagar el local, el alquiler de un local que encontré en el centro de Santander, y a día de hoy somos 220 socios y contamos, eso sí, con la ayuda de la Fundación La Caixa a través de sus convocatorias anuales de proyectos sociales. Es precisamente gracias a esas convocatorias de la Fundación La Caixa, desde hace 4 años que la solicité y nos la concedieron, que yo tengo un sueldo. O sea, yo soy la única persona asalariada como coordinadora del proyecto. El resto de las personas que están allí conmigo, que en este momento son 70 voluntarios, no reciben nada a cambio más que la satisfacción de ayudar a otra persona. Es un proyecto precioso en el que estamos todos muy, muy involucrados, y se trata ni más ni menos que de acompañar a jóvenes inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, estas personas que todos conocemos, que han llegado en una patera, que llegan saltando la valla, que llegan por otros medios, porque otros vienen desde Europa. Sabemos ahora toda esta nueva ruta de Marruecos, Turquía, todo lo que está pasando. Pues nosotros lo que hacemos es acompañar a esas personas hasta que tienen el permiso de residencia y trabajo. Esto puede parecer, bueno, no sé, a lo mejor puede parecer fácil, no creo que nadie lo piense, pero cuando te metes en este mundo te das cuenta de las dificultades que atraviesa una persona que se planta en otro país, que no conoce el idioma, que su cultura es completamente, dispar con la cultura a la que llega, que se le ponen todo tipo de trabas. De hecho, cuando yo decidí crear esta asociación, era principalmente porque estaba aburrida de oír a las personas de otras entidades: aquí no puedes, no, porque no tienes permiso, no puedes trabajar, no puedes estudiar. Y yo me empeñé en que eso no podía ser, en que había estudios. Lo que pasa es que teníamos que conseguir acceder a ellos, a una formación profesional. En este momento, cualquier persona en situación irregular, portando únicamente un pasaporte, sí que puede acceder a la formación profesional, al programa básico de formación profesional. Y bueno, luego ya os cuento, que no me quiero extender mucho, pero básicamente ese es nuestro trabajo: acompañar a estas personas hasta que tienen su permiso de residencia y trabajo, que realmente cuando entran a tener una vida con una dignidad, con una independencia, con lo que pueden hacer ellos con su vida como ellos quieran, sin que nadie les maneje, sin que nadie les dirija, sin que dependan de las ayudas de otras personas, ni de otras entidades, ni de la administración que te va marcando ahora tienes que hacer esto o esto otro, sino que sean libres y que tomen su decisión a la hora de trabajar, por supuesto, como trabajamos todos, cotizando, pagando impuestos y siendo parte de la sociedad. Entonces, bueno, creo que no tengo ahora mucho más tiempo para explicar. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Didier, que nos ha organizado con las preguntas y con toda la organización del evento, a Ana, que es estupenda, que la conozco hace ya unos cuantos años y está muy, muy pendiente de nuestro proyecto, y, por supuesto, a la WIMP. Muchas gracias. ¿Eso funciona o no? Funciona. Esto hay que darle ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Juan. Vengo en representación de Cantera Remota, que es una comunidad de, bueno, en principio trabajadores remotos, pero después se fue ampliando a nómadas digitales, expats locales, mucha gente que tiene muchos puntos en común y que forman una comunidad que viven todos ellos en Cantabria. Ahora mismo somos 800 y pico personas de 60 países, creo recordar. Y bueno, esta comunidad surgió porque yo trabajaba en remoto, bueno, y sigo trabajando, de hecho, en remoto. Y bueno, el trabajo remoto tiene una serie de características muy concretas que mucha gente que trabaja en remoto necesita estar en contacto entre otras muchas cosas, para socializarse o para no estar todo el día viendo gente solamente en pantallas, por ejemplo, que es lo que me pasaba a mí, que veía gente de la India, de Austria o de Francia, pero no veía seres humanos delante mío, ¿no? Solo pantallas. Entonces surgió un poco ahí y empezamos siendo gente local, pero muy rápidamente, prácticamente a
el mismo mes ya empezó a llegar mucha gente de otros países, nómadas, gente que vive aquí pero que está en remoto, gente local que quería entrar en la comunidad, todo tipo de personas, ¿no? La mayoría gente que trabaja en remoto. Y de ser una comunidad que inicialmente era para promoción del trabajo remoto y socializar a la gente que estaba en trabajo remoto, pasamos a ver muchos problemas comunes de muchas sociedades en las que hay mucha gente de otros países, ¿no?, que está relacionada con la migración. Muchas problemáticas comunes en nómadas digitales, en los territorios a los que van, por ejemplo. Entonces, bueno, antes de empezar hemos estado hablando un poco entre nosotros y el tema de la charla es la migración, pero yo creo que hay muchos otros temas relacionados con la migración que incluso superan en importancia o que superan las posibles consecuencias que puede tener la migración y que afectan y tienen mucho más impacto que la propia migración, ¿no?, que lo veremos todo después. En ese sentido, esta comunidad la creé hace 4 años y desde entonces hemos visto lo que ha pasado en otros lugares, lo que ha pasado en Lisboa, lo que pasa en Málaga ahora mismo, lo que pasa en México, en Bali, donde pues muchos expats o nómadas digitales, bueno, nómadas o gente que va a vivir a un sitio en remoto, porque trabaja en remoto, con salarios muy altos, genera pues una serie de fenómenos sociales o impacto que afecta mucho al territorio local, ¿no? Empezando por primero las burbujas lingüísticas o culturales, y a partir de ahí, justo basándonos en esas burbujas, gentrificación social, económica, cultural. Hace poco leía que Málaga, por ejemplo, es uno de los lugares, bueno, en Lisboa ya pasó antes, ya teníamos la lección aprendida, pero ha vuelto a pasar en Málaga, donde la gente local se tiene que ir porque la subida de los precios es imposible para ellos, ¿no? Málaga ahora mismo creo que es la ciudad de España con más crecimiento de precio de la vivienda, creo que es 3.000 euros por metro cuadrado o algo así. Entonces Málaga, por ejemplo, era el modelo a seguir hace 4 años para todo el mundo y ahora ya mucha gente lo pone en duda. Pone en duda que eso sea un modelo a seguir, pone en duda que un poco la obsesión que ha habido por la atracción de trabajadores extranjeros, de nómadas, que fue Lisboa que lo empezó, y que más es quien ha sufrido los efectos a la solución, sino que ha generado una serie de problemas añadidos más importantes que las posibles soluciones que llegaban, ¿no? Entonces, desde Cantera Remota lo que intentamos es justamente, en la medida que lo que podemos, que no llegue a pasar eso aquí, ¿no? De hecho, una de las cuestiones más importantes seguramente será la lengua, porque en Málaga o en Lisboa, en otros sitios, la lengua internacional es el inglés, y cuando se generan burbujas de cualquier tipo, tanto lingüísticas como culturales, eso acaba siendo perjudicial para todos, tanto para los que llegan como para los que están aquí, ¿no? No solo a nivel de integración o cultural o social, sino sobre todo también económico. Pero se suele pensar que quien más afectado está es la gente local, pero en realidad afecta a todos. Primero porque la gente que llega no se conecta con el lugar. En el caso de los nómadas se suele hablar mucho de que llegan a los lugares como si fueran productos que van a consumir, no tienen ningún interés en pertenecer al lugar, ¿no? Que es una palabra que yo creo que más que la migración en sí, la palabra pertenecer es lo que tendríamos que tender todos a ir hacia ella, ¿no? Y entonces estamos en esa situación ahora mismo, donde había un modelo que era puramente de atracción de nómadas o de expats, y se está demostrando que no solamente es una solución, sino que es un problema, que hay que tender a integrar a la gente que llega, a establecer puentes entre la cultura local y la cultura que viene, que lógicamente la gente que viene tiene su cultura y totalmente lógico que la siga valorando y conservando, pero tiene que haber un puente que conecte hacia las culturas locales. En el caso de Cantabria, de España en general, pero de Cantabria en particular, es una región o una comunidad autónoma muy pequeña, muy vulnerable a nivel cultural. Es una razón incluso más importante para proteger la cultura cántabra de Cantabria y para que la gente que llegue pueda conectar con ella y se beneficie de estar conectado con esa cultura, ¿no? Y lógicamente los locales podamos seguir teniendo nuestra cultura, no perdiéndola, ¿no? Porque además, una vez que se pierde la cultura local, o sea, no hay forma de integrarse. Si tú, en cualquier lugar, no solo para Cantabria, si tú pierdes las culturas locales, la gente que llega no tiene dónde integrarse. Podemos llegar, lo que pasa en muchos sitios, que llegamos a los cafés de especialidad con el matcha latte y todo esto, pero eso es un fenómeno de globalización que está destruyendo la identidad en todos los lugares del mundo. Entonces intentamos un poco eso, que la gente que llega conecte con el lugar, que el objetivo sea pertenecer, que haya reciprocidad entre quien llega y entre quien está, que el impacto de quien llega sea positivo y que, sobre todo, pues no se formen burbujas que separen y perjudiquen a todas las personas que llegan o que están, un poco para resumir. Gracias.
Bueno, yo viendo un poco vuestras caras voy a cambiar mi discurso un segundo. Y os voy a pedir a todas, voy a hablar en femenino porque además somos más, que nos pongamos todas de pie. Venga, el movimiento. Todas, todas. Juan, tú también. Listo. Ahora, se van a quedar solo de pie aquellas personas que vivan en la misma ciudad que sus padres. Quienes no, se sientan. Vale, pueblo. Misma ciudad, pueblo, localidad que sus padres. El aforo estaba todo de pie, ¿vale? Ahora, se van a quedar de pie aquellas personas que vivan, aunque hayan fallecido, en la misma ciudad que sus abuelos. Quienes no, se sientan. Que nacieron y vivieron. Pero 4 abuelos. 4 abuelos, y aunque ya no estén vivos, alguno de ellos en la misma ciudad, alguno de ellos vale. Yo debería estar sentada, pero como soy la dinamizadora no me voy a sentar. ¿Estáis viendo vuestras caras? ¿Sí? Pues enhorabuena, sois los extranjeros, sois los privilegiados, los que nacéis en entornos de menos desigualdad, porque tenéis vínculos estables, porque os comunicáis de la misma forma, porque tenéis una casa a la que llamar hogar. Y ahora con esto nos podemos sentar. Y nos hemos despertado también. Entonces yo, para no superar mis 3 minutos, perdón, Dier, ahora sí que voy a leer un poco y es parte de mi discurso, aprovechando esta situación de privilegio, dándole las gracias a Óscar por poder invitarme, a Ana, por yo, una trabajadora social, activista, poder estar en sitios como estos, de decir que en las películas nos cuentan que la migración es una aventura. Lo que no nos cuestan las películas es que cuando tú migras, tu identidad se transforma, porque migrar, aunque sea interna la migración, entraña perderse, romperse, sentirse en la incertidumbre y a veces desesperanza. Pero también hay ganas, posibilidad de transformación, innovar, vincularse, crear la capacidad 2.0, pero eso no nos lo enseñan las películas. Y tampoco cuando hablamos en narrativas en torno a la migración. La realidad es que según el Banco de España, dice que España va a necesitar aproximadamente 24 millones de personas migrantes para 2050. Lo que no dice el Banco de España es que aproximadamente el 4,5% de ese número estaremos en situación de exclusión social. La migración no solamente somos datos demográficos, como se ha hablado hoy, no solamente somos talento, no solamente somos oportunidades y mucho menos manos de obra. La migración somos narrativas del amor, porque para migrar hace falta un acto de coraje y un acto de valentía, ya sea para estudiar, por tu pareja, porque el lugar en el que estabas ya no se acomoda a ti, es un acto de amor propio, pero eso no es lo que consumimos de las narrativas migrantes. Llevo una camiseta que dice que nadie es ilegal, porque ilegal sería la vida. Llevo una camiseta que dice que nadie es ilegal porque no nos podemos seguir categorizando por el estatus jurídico. Nuestro color del pasaporte es un privilegio. Nosotros no escogemos dónde nacer. Pero sí lo hacen los pactos internacionales, los convenios bilaterales, cómo homologas tus estudios, cómo llegas por avión o en 14 kilómetros. Así que yo, aprovechando este momento de privilegio, les voy a contar que mi proyecto social, que no es el que llena mi nevera, sino el que llena mi alma, nació en el año 2021. Yo empecé a escribir un blog que se llama Ama Migrar, en el que hablaba del impacto que tiene las narrativas en torno a la salud mental de las personas migrantes, porque no podemos hablar de estado de bienestar cuando una persona migrante, independientemente si migra internamente o externamente,
es incapaz de reconocer los procesos psicoemocionales del duelo migratorio. Eso hace que la meritocracia no exista, porque ni siquiera sabemos lo que está llenando nuestra mochila. Y nos cansamos y hay fatiga crónica, porque tenemos a empleadas del servicio que son mamás en su lugar de origen y en ningún momento nos paramos a pensar que estas mujeres tienen el ciclo nocturno roto, porque hablan con sus hijos a las 2 de la mañana. Entonces ya no duermen las 8 horas, ya no tienen calidad de sueño, pero van todos los días a limpiarnos en nuestras casas. Así que yo, aprovechando este momento, les puedo decir que Ama Migrar nació desde el trabajo social por y para acompañar a las personas migrantes. Desde el año 2021 nos hemos enfocado en ofrecer las alternativas a la migración, a la construcción de otras narrativas. Es decir, hemos acompañado, divulgado y sensibilizado en espacios como estos, para entender que migrar no solamente son datos demográficos, también son datos culturales. Así que creemos que migrar es un acto de amor, de reconocimiento y de reconstrucción personal. Trabajamos sobre todo para visibilizar el duelo migratorio, la salud mental y los procesos migratorios, entendiendo que esto impacta mucho en la cultura organizacional. Cada vez somos más. En la Comunidad de Madrid, 1 de cada 3 trabajadores es una persona que ha nacido fuera de su lugar de origen. Esto impacta en cómo te relacionas con otras personas. Si yo no sé lo que me pasa, tampoco se lo voy a contar a nadie, porque además, si le cuento a alguien que me ha dolido migrar, te dirán la frase de, y si no estás bien, pues vete, ¿no? Así que a través de las formaciones, el acompañamiento y la divulgación digital, generamos espacios de escucha, cuidado y reflexión. Nuestra plataforma comparte recursos, datos que maten el relato, con identidad, con autoestima y con bienestar. También con el canal de los episodios de Querida Yo, que aquí abro un paréntesis, me gustaría contar que este año, el 17 de febrero de este año, la cantante Nati Peluso, la argentina, abrió su concierto en el Movistar Arena con 17.000 personas, diciendo que migrar era un acto de coraje y que ese concierto avalaba la causa de Ama Migrar. Yo, una chica que apenas acabo de registrar la asociación, yo, una chica que empecé a sensibilizar y a pedir apoyo a personas como Guillem, de ¿puedes poner en el bien social la causa de Ama Migrar? Hoy Ama Migrar está ahí y el logo es el mar, es una ola del mar. Así que hasta hoy puedo decirles que he acompañado, sensibilizado y divulgado a más de 1.900 personas, colaborado con universidades, con personas a las que veo aquí, con entidades sociales y con instituciones públicas. Ama Migrar representa una innovación social porque integra salud mental, trabajo social, comunicación y sobre todo comunidad. Tengo una red de más de 200 mujeres conectadas por un canal de WhatsApp con un directorio, en el que se pueden conectar desde Barcelona hasta Málaga, hasta Ámsterdam y Estados Unidos, con la principal característica de ser mujeres migrantes, independientemente de su estatus jurídico o formativo, con la firme intención de generar comunidad y red. Nuestra misión es clara: transformar vidas migrantes con bienestar real, dignidad y humanidad. Hola, soy Daniela Montes Arenas, trabajadora social, hija de migrantes, infancia migrante, la que no sale en las estadísticas porque yo no escogí migrar. A mí me trajeron a Jerez de la Frontera, de ahí mi origen salsero de adopción flamenca y de costumbres madrileñas. Hago parte de esa migración que construye y no destruye. Aunque por mucho que nos lo digan las narrativas, nos quedamos aquí y seguimos aquí. Así que es urgente visibilizar la salud mental y los procesos de duelo migratorio para comprender que cuando una persona migra está ejecutando su derecho humano a la movilización. Las migraciones no van a cesar, pero lo que sí que podemos hacer es que nos duelan menos.
Ah, y por cierto, he dejado un folleto ahí por si conocéis a alguna persona migrante que quiera tal, y he traído camisetas, que es como se financia el proyecto. Vamos, vamos, Juan. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Oces y después de lo que acabamos de escuchar y sobre todo yo como migrante lo que acabo de sentir, aunque ya más o menos sabía que iba a suceder, voy a cortar un poquito esta presentación mía y de la plataforma Migrar Food, porque mucho se dijo ahorita, entonces es un poco también de sentir y de que también sembrarles a ustedes un poquito de una reflexión para que después vayan a buscarnos y ojalá algún día podamos habitar y trabajar en lugares como estos, que no son las ciudades por donde estamos empezando como Madrid, que es tan multicultural. Entonces mi nombre es Juan Camilo Oces, soy de Bogotá, Colombia, y voy a empezar a contar más bien mi historia. Me voy a demorar un poquito más en la historia hasta por qué llegué aquí. Una persona de familia de clase trabajadora que estudió marketing y publicidad y antes hizo un montón de cosas, terminó estudiando eso porque no sabía qué más estudiar, un poco desorientado en la vida, ni me faltaba ni me sobraba y resulta que empecé a trabajar en el mundo digital antes de que existieran siquiera las redes sociales. Me empezó a ir bien, entonces me empezaron a buscar de muchas agencias de publicidad hasta cargos que yo ni siquiera imaginaba que podía manejar, ni siquiera se estudiaba un diplomado de marketing digital y por cosas de la edad pasaron años y me llamaron de México y empieza una primera migración para ocupar un cargo en una multinacional, en Wunderman. Desde antes de irme, eso fue en el 2012, yo ya estaba en una crisis existencial porque yo dentro de mí algo me decía que yo no estaba haciendo nada productivo ni estaba sirviendo ni haciendo algo para este mundo en el que me habitaba, que era un mundo hostil, un mundo complicado, violento desde algún lado, que vivía una contradicción entre tanto amor, porque en Colombia hay mucho amor y mucha solidaridad, pero también tanta violencia normalizada. Llego a México, que no es muy diferente, es un poco más surrealista en muchos aspectos, y empieza un mundo de aguante y de ver la salida. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque seguramente hay algunas y algunos que se pueden identificar en esto. Me quería salir del sistema y el mundo corporativo, pero no tenía ni la menor idea cómo. No tenía ni la valentía, creía que no tenía los recursos, porque empiezan los escenarios catastróficos de que si me voy de esto, porque ahí hay un tema de estatus muy importante, y económico, porque sabía que yo no me iba a morir de hambre. Tengo una red, tengo una familia, afortunadamente, pero definitivamente no podía soltar eso. Y empieza una etapa de transformación personal muy densa, pero muy valiosa. ¿Y cómo me salvé? Porque esto es una historia muy larga, por decirlo así, tomando decisiones, completamente navegando en la incertidumbre. Es decir, no más este mundo, no más este territorio. Y después viene algo que tiene mucho que ver con ese señor que está allá, Oscar, que es, pero yo tengo, si yo quiero hacer algo diferente y quiero ser un agente de cambio, porque uno veía en videos y en redes, uy, agentes de cambio, y uno se emociona y llora con tantas historias, pero ¿qué hago? Estudiar. Es que si no estudio y no me baso y no tengo una estructura, pues no pasa nada. Y por mi hermano, que es un ejemplo y orgullo de siempre que tuve al lado, afortunadamente tengo a alguien al lado que siempre trabajó en acción social, inmerso en comunidades cocineras ancestrales, ya voy para allá, me estoy demorando, perdón, voy a tratar de cerrar. Llego a empezar a estudiar eso y empieza todo a suceder, resulta que acá estaba la sede, pero mi familia por temas migró acá y después yo me adelanto y a partir de muchas cosas que se unieron y de inspiración basada en este estudio y conocer a personas tan bonitas como algunos que conozco acá, era como, pues ya, esto es un camino y por el amor a la comida y por tanta historia, mi hermano como antropólogo visual trabajando en territorios ancestrales indígenas en Centroamérica, en Sudamérica, de hecho empezó desde 2020, pero llegamos aquí a decir, ¿qué hacemos acá? ¿Qué le devolvemos a este país? Y nos encontramos con que la comunidad migrante es tan poderosa, pero empezamos a encontrar no fallas, más que todo, porque no quiero hablar de la precariedad, sino oportunidades. Yo trayendo todo ese conocimiento que traía en ese mundo corporativo y mi hermano desde esa visión y autoridad dentro de la comida, y creamos una plataforma creativa, experimental de cocinas migrantes que co-crea desde la inmersión barrial, literalmente barriar, hogar, casas, proyectos en diferentes dispositivos culturales y formatos para que esas familias y cocineras que se vinieron con una maleta y con el conocimiento culinario y el arraigo y desarraigo desde el alimento
intentando recrearlo con sus ingredientes, viendo cómo transforma desde el producto local, con lo que ya encuentra de su país y se huele, esa soberanía perdida realmente un poco ficticia de lo que es ese hogar. Y trabajamos ahí, estamos en ese momento. Más adelante en las otras preguntas pues ya voy a profundizar en eso. Entonces, aquí estamos por eso, por ahora. Bueno, pero veis que hay mucha diversidad y vais a poder hacer preguntas. Vamos a intentar, ahora voy a hacer una preguntita a cada uno. Si estamos así de cortitos, podemos después hablar con la sala. Primero vamos a volver con Marta. Y tengo una pregunta muy corta. Si tuvieras que pedir una sola decisión a quienes tienen capacidad de cambiar las cosas, administraciones, empresas o ciudadanía, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Porque, claro, trabajando en incidencia política, lo que os contaba antes, ¿no? Y tratando de cambiar las cosas, las normativas, creo que son importantísimas. Porque os decía, ¿por qué trabajamos, por ejemplo, con el instrumento legal vinculante de la ONU? Porque nos dábamos cuenta de que muchas de las empresas que hablábamos que no hacen bien las cosas, la mayoría de las veces no son de la Unión Europea. No son, muchas veces son canadienses, son de China o son de otros lugares donde los derechos humanos y el medio ambiente no están siendo respetadas. Una decisión a la administración pública sería, por favor, a la hora de legislar, haced el contacto con todos los stakeholders, con todas las personas afectadas, que los hay expertos, ¿no? A la hora de regular, ¿cómo podéis regular algo o cómo podéis no regularlo viendo las cosas, ¿no? Sin hablar con la gente? Las empresas son públicas, o sea, yo soy muy empresaria, tengo también mi propia empresa, ¿no? Mi padre era empresario, o sea, yo creo que hay una libertad que tenemos que tener, pero el empresario, esa única decisión también que tiene que tomar, creo que es la que luego diré para la ciudadanía, la de ser coherente, ¿no? Yo creo que todas las personas que tienen una empresa se deberían de poder acostar cada día con la conciencia tranquila. O sea, generar una economía con alma, como propone la economía de Francisco, y miro aquí delante a Ángela Jurado, que Ángela Jurado estuvo también en un encuentro de la economía de Francisco en España que hicimos antes de que viniera el Papa León, una economía con alma, una economía de paz y no de guerra, ¿no? O sea, cuánto importa, ¿no? La miro a ella y pienso también en Jocelyn Rodríguez, que es una joven de esas que recibió la llamada de la economía de Francisco y no se quedó sin hacer nada. Montó su propia empresa con esos criterios que la economía de Francisco proponía. Y a la ciudadanía a mí no me gustan las personas. ¿Qué cambio le pediría a la ciudadanía y a las personas? Lo mismo que a mí misma. El único cambio que pido, o el que más importante debería de ser, y ese afectaría tanto a empresas como a políticos, sería el cambio del corazón. O sea, el único cambio que cambia el mundo es si cambiamos nuestro corazón. O sea, si tratamos de ser, claro, informarnos, no podemos ser naif, ¿no? Nos tenemos que informar. Lo hablábamos hoy mientras preparábamos esta mesa, la importancia de estar informados a la hora de decidir si uso o no la IA, cómo la uso, qué tipo de IA, si voy a comprar esta ropa o no, si voy a contratar este producto o no, si voy a tomar este alimento o no. Tengo que estar informado, tengo que tomar una acción y que esa acción sea coherente. Así que creo que la respuesta es eso. La única decisión que le pediría a cada persona, y me la pido a mí misma, y no es fácil, ya he pasado los 30 y ya no soy parte de los jóvenes de la economía de Francisco, soy ya de los que entendieron el chiste que contasteis antes, ¿no? Bueno, pues lo hago cada día, ¿no? Tratar de vivir de manera coherente y con un corazón que ame cada vez más. Creo que lo de los 3 corazones del pulpo pues me ha encantado y ahí tenemos unos corazoncitos, ese es el cambio que pediría. Cambio del corazón, amar, habla también Daniela del amor, ¿no? Así que el cambio del corazón es el cambio más importante que tenemos que hacer. Gracias. Estoy. Pilar, hemos entendido bien este acompañamiento importante en todo este proceso. La pregunta es,
¿Cuál es hoy la barrera más difícil? ¿La administrativa, la social, la emocional? A ver, yo diría, difíciles son todas, por supuesto, pero yo creo que la social. A ver, la administrativa es difícil, pero ahí estamos, luchando todos con la administración y bueno, creo que si la sociedad acompañase a la administración, y al revés, por supuesto, pero si la sociedad estuviera más involucrada, de verdad supiera lo que está pasando, supiera en el caso de las personas a las que nosotros ayudamos, que como he explicado antes, no es tanto personas migrantes en general, que también, porque nos acuden personas de todos los países y con distintas problemáticas, pero sí que nos centramos en la persona que está en una situación irregular. Creo que si desde todos los estamentos, personas como cualquiera de los que estamos aquí, empresas, centros de formación, yo qué sé, cualquier lugar, estuviésemos todos un poquitín más involucrados en qué es lo que pasa en nuestra sociedad, todo iría mucho mejor y las cosas para estas personas serían inmensamente más fáciles. A ver, es muy gracioso cuando todos echamos la culpa siempre, ¿no?, a la administración. Es que, y digo tanto, ya no hablo de partidos políticos porque esto es un tema que se lleva mal desde un extremo hasta el otro, en mi opinión. Nadie tiene la ciencia, la sabiduría, nadie tiene la forma de acertar en cómo hay que legislar, cómo hay que hacer esto. Pero lo que nosotros, desde 14 kilómetros, con lo que luchamos día a día es que mientras esperamos a que esta administración haga las cosas como yo quiero que las haga, como cada uno quiere que las haga, cada uno de nosotros tenemos tantísimo por hacer. Y yo insisto, yo empecé hace 10 años con 0 euros. Yo me fui de mi trabajo, dejé el trabajo, que ya trabajaba en algo relacionado con inmigración, precisamente porque tenía una idea en la cabeza y era ayudar a las personas en situación irregular. Y creedme si os digo que empecé con 300 euros, no tenía más. O sea, busqué lo que pude vender y creedme que no estoy exagerando nada. Conseguí un poquitín de dinero y unas pocas de personas que me ayudaron a empezar. Y a partir de ahí dije, bueno, pues yo lo voy a ir contando. Pues os sorprendería ver, como he contado antes, que de los voluntarios que tenemos, que hay desde chicas de 16 años que están estudiando el bachiller y vienen por la tarde a apoyar a nuestros jóvenes en cualquier materia, principalmente en matemáticas, por ejemplo, hasta personas jubiladas de todos los ámbitos. Pues imaginad lo que supone para mí cuando me viene un hombre ya jubilado, que es voluntario, y todos los años me traen un sobre la declaración de la renta, lo que le devuelve Hacienda. Y me dice, toma, no se lo digas a mi mujer. Siempre me dice lo mismo. Dice, mi mujer que no se entere. Dice, pero toma, porque sé que lo necesitamos. Entonces, con esos pocos que vamos haciendo de esos 220 socios que somos, que la cuota es desde 10 euros hasta 100 euros al mes, me da igual, cada uno lo que quiera. Cantidad de gente que no conozco, que pasa por allí simplemente a buscar el número de cuenta porque nos ve, porque ven el trabajo, porque nuestras puertas están abiertas a todo el mundo. Con esos dineros que nos van llegando, que os digo, y os prometo que esto tampoco exagero, yo este mes no he cobrado el sueldo porque no me llega, pero digo, bueno, creo que la Fundación La Caixa para septiembre lo tengo, ya me voy haciendo yo ahí mis cálculos. Vamos tirando, pero ese tirando supone que hemos ayudado a más de 250 personas en 10 años a tener permiso de residencia y trabajo, a haber hecho una formación profesional, a tener su vida encaminada, y todo, insisto, con 0 dinero público. Así que si yo quisiera algún día conseguir ese dinero público, que de momento no quiero, digo, pues hasta dónde llegaríamos, que haríamos maravillas. ¿Por qué digo que no quiero? Porque lo que quiero es involucrar a las personas, como los que estamos aquí sentados, personas normales, desde cualquier situación económica que una persona tenga, hasta su formación profesional. Yo siempre digo, yo soy integradora social, ni siquiera fui a la universidad y además es que me encanta decirlo. Tengo 4 nietas, tengo una familia impresionante y ya está. Es que no quiero más, yo quiero mi familia y lo que hago, que me llena, vamos, más que de sobra. Entonces, a mí es que la palabrería me aburre tanto que me cuenten rollos y cómo hay que hacer las cosas. Yo siempre digo, pues hazlo, hazlo de una vez, empieza, deja de quejarte por lo que los otros hacen mal, por lo que tú harías, por lo que el otro. Hazlo, si no hace falta que tengas una gran ONG, hace falta que hagas algo mínimo. En este momento, y os cuento, con eso poco que tenemos 40 personas en alojamiento. Tenemos 3 familias con niños pequeños y el resto, hasta 40, son jóvenes inmigrantes subsaharianos.
todos han hecho o están en ello o van a empezar o ya lo han terminado, una formación profesional. Con la nueva regularización, que luego hablaremos si queréis, hemos presentado 60 solicitudes entre el 15 de abril y el 30 de junio. De esas 60 ya tenemos 15 admisiones a trámite. De esas 15, 3 son menores de edad. Los otros 12 están 11 trabajando. El que le llegó ayer la admisión, ahora le tengo en una entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Si es que eso ya me parece increíble. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero por supuesto creo que es la sociedad. Está claro que no hay muchas barreras cuando se ve la vida de este lado, ¿no? Juan, bueno, una pregunta. He oído 900 contactos, 60 países, es una fábrica de soluciones y de buenas prácticas y lo seguí algunos meses el año pasado y puedo testificar que es así. La pregunta es, con todas esas soluciones y por regla general, ¿valoramos igual el talento que llega con un ordenador que el que llega con una mochila llena de experiencia migratoria? Por supuesto, sí, sí. No sé si tenemos muchas soluciones, tenemos muchos retos, eso está claro. A ver, yo también quiero aprovechar para mencionarlo ahora, que esto es una mesa, a ver, es un tema de la migración que es complejo porque hay muchos tipos diferentes de migraciones, como hemos podido ver aquí ya, con muchos tipos diferentes de impactos, tanto para el lugar de destino como para la persona que llega. Yo no creo que se pueda generalizar decir que una persona que vive en el lugar donde nacieron sus abuelos es un privilegiado, mucho menos ahora y menos en España, como la situación de la vivienda, por ejemplo. He puesto el ejemplo de Málaga, he puesto el ejemplo de Lisboa, de gente local que se tiene que ir de donde vivía porque otros expats que viven en un lugar donde no nacieron sus abuelos, pero que el segundo día que llegan con millones compraron una casa y son los verdaderos privilegiados. O sea, no se puede generalizar en ese aspecto, ¿no? Hay muchos tipos de migración. Hay gente que sale obligada de su país porque no tiene trabajo y hay que acogerles. Y hay gente que puede elegir vivir en cualquier país del mundo. Y lo que hacemos en Cantera Remota es justamente poner un puente para que se integre y no pase lo que está pasando en otros lugares a nivel negativo y pase a nivel positivo, ¿no? Que justamente esas personas que llegan con alto poder adquisitivo y que pueden generar gentrificación si no hay un puente que las integre, generan nuevos problemas no solo en la gente local, sino en la gente migrante que llega de países del sur, ¿no? Entonces yo también creo que es muy importante, hay muchos, como dije antes, hay muchos temas a tratar aquí, no nos va a dar tiempo y no se puede generalizar porque cada caso es diferente, pero creo que sería bueno hablar también o plantear en otro momento otra mesa sobre qué modelo de desarrollo de los países del sur estamos construyendo, sobre todo desde hace unos años a nivel internacional, que bueno, lo hablé antes contigo, con Manos Unidas, que nos hemos olvidado justamente de cómo vamos a facilitar que los países del sur se desarrollen también y no dependan siempre del norte, ¿no? Porque, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo y tenemos todos el derecho a vivir como personas y como países con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y ahora mismo la política internacional está negando esos derechos de desarrollo a los países del sur, ¿no? Y ahí están muchas causas de los problemas de esas personas que tienen que cambiar de país, están ahí también. Todo el mundo tiene derecho a migrar y todo el mundo tiene derecho a quedarse a vivir en el lugar donde nació si lo desea. Sería lo ideal y que todos nos sintamos que pertenecemos al lugar donde hemos elegido vivir. Eso es un poco el objetivo que tenemos en Cátedra Remota. Y como no tenemos tiempo, no puedo hablar más. Daniela, a ver, no sé si es ahora cuando tenías que hacer levantar la sala porque he visto algunos que empezaban a bajar la cabeza. Pero bueno, pregunta, pero quizás... el debate como a la hora de comer, sí que nos da aquí a la caña social. Pregunta que quizás se puede responder con ejemplos porque tienes mucha experiencia y también lo que estás haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué necesita realmente una persona que llega a un lugar nuevo para dejar de sentirse extranjera y empezar a sentirse parte de la comunidad? ¿Qué experiencia o qué ejemplos Bueno, yo ya has te dije vivido? esto por correo, era muy amplio. Me gustaría contarle a la gente que ama migrar, llena mi alma, pero yo soy la primera persona de origen extranjero que dirige las oficinas municipales de inmigración del Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual llevo a mis espaldas
la pandemia, la crisis de Ucrania y ahora un proceso de regularización extraordinaria. Puedo dar cifras reales y no de las de los medios de comunicación de que es cierto que hay una pirámide de Maslow de carrera de privilegios. Y es cierto que en función de tu categoría profesional, por lo que te mueves y al final quién te puede acoger, o si hablas directamente el mismo idioma como hacemos las personas de origen latinoamericano, que gracias a ese colonialismo positivo ahora accedemos a la nacionalidad española a los 2 años, que no seamos unas personas de origen africano o asiático que tardan 10 años en adquirir la nacionalidad, y por no hablar de la regularización extraordinaria. Es que, por ejemplo, Pilar seguro que puede dar ejemplo de ello, de que ese 1.200.000 de personas que han presentado la documentación para regularizarse, más del 80% eran personas hispanohablantes, porque el otro 20% son personas de origen asiático o africano que viven en países donde ni siquiera les llegó el pasaporte para poder presentarse a la regularización extraordinaria. Pero eso no es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Así que independientemente de las causas por las que hayamos migrado, yo sí que creo que puedo dar un montón de ejemplos de que hay múltiples factores que generan interseccionalidades a la hora de migrar. No es lo mismo ser un hombre cis, heteronormativo, blanco, que ser un hombre blanco, homosexual y que viene de un país donde por decidir a quién amar llega y está en riesgo su vida. Entonces, ocurren muchas circunstancias en torno a la migración y es verdad que yo parto de una situación de poder, pero también de reconocimiento en el hecho de que estoy trabajando en un servicio público que cubre aproximadamente, que atiende aproximadamente a 300.000 personas al año. Y que no solamente hablamos de regularización, hablamos de opciones a la hora de encontrar un empleo, porque sí, hay profesiones que pueden ejercer sus trabajos en remoto, o por ejemplo, si eres ingeniero o ingeniera, no tienes que homologar el título, pero si en tu lugar de origen eres una carrera social, te otorgan la equivalencia. ¿Sabéis lo que es la equivalencia? Es que haces el proceso de homologación de estudios, del Ministerio de Universidades te llega un documento que dice: te reconocemos el conocimiento, pero no puedes ejercer de ello. Y eso ocurre en muchas profesiones sociales, y eso hace que personas que vengan de sus lugares de origen formadas, con trayectorias altamente cualificadas, luego se encuentren que tienen que acudir a otros puestos profesionales. Y la verdad, Dir, te digo una cosa, que se me ha olvidado la pregunta. Porque ya he entrado en la narrativa y a mí aquí hay gente que me conoce, entonces yo voy entrando con la cosa así y me enrollo como las persianas. Pero, hablando de impacto social, es que no quiero que se me vaya una cosa, y es que creo que Miriam de Open Value está por ahí. Entonces, en el 2020 conocí a personas de Open Value en la gala de Filo Acumen gracias a que Jesús me dijo: preséntate. Y entonces yo en esa gala me dediqué literalmente a recoger firmas para la ILP de regularización extraordinaria que ha entrado y se ha hecho vigente este año. Entonces, a mí, hablando de impacto social, me gustaría recordar la capacidad que tenemos los seres humanos de crear red y de que muchas veces hacemos cosas que ni siquiera somos conscientes porque no nos da tiempo a esa medición de impacto. Pero aquí hay gente que puso su firma en ese papel que yo me dediqué a recoger. Y hoy estamos hablando de que se le ha dado la posibilidad a 1.200.000 de personas que hayan podido tener acceso a la dignidad. Migrada Food. Bien, vamos a ver. En ciudades como Madrid o Barcelona convivimos a diario con cocinas de todo el mundo, pero pocas veces conocemos las historias que hay detrás. La pregunta es, desde vuestro trabajo en los barrios, ¿cómo conseguís
que estas cocineras pongan en valor su origen y su identidad, y cómo logra esa co-creación que personas de diferentes culturas conecten a través de la comida y generen nuevas oportunidades. Gracias por esa pregunta. Y sintetizando, lo que nos está diciendo es que cómo existe Midgala Food, más allá de lo que en algún momento se llegó a trabajar y nos paramos en un momento porque dijimos, esto tiene que tener un trabajo de demasiado cuidado, porque trabajar en comunidades que además ni siquiera conocemos a profundidad, estando dentro de una misma ciudad, estamos hablando de 1.200.000 migrantes que hay en Madrid, estratificados o segmentados en diferentes barrios. Entonces dijimos, vamos a empezar una inmersión desde la investigación, y ahí lo que hicimos fue un trabajo metodológico muy bonito, con mucho cuidado y mucha paciencia, y esto no tiene que ver con estudios o no, sino tiene que ver mucho con las personas que somos, creo que mi hermano y yo, y lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos inspirado, y entendiendo lo que significa la economía del bien común y la economía del cuidado, literalmente. Sobre ahí nos paramos y empezamos un proceso de inmersión en las comunidades, diseñando proyectos, contando la historia de mi hermano, porque yo llegaba como un migrante en el cual tal vez la creabilidad, porque vengo de un mundo publicitario, por mucho que haya trabajado los últimos años en acción social, me salté algo, que es que creamos un laboratorio de contenido gastronómico con mi hermano, que se llama Frito en plena pandemia, con un foco social, con comunidades tradicionales, cocineras. Entonces contemos la historia, y viene una parte que es el diseño de metodologías y diseño del discurso y diseño de la marca, porque tal vez desafortunadamente no tenemos que preocuparnos por cómo mostramos las cosas y el impacto. Si nos vamos a meter a trabajar con comunidades y si vamos a hablar de migración y de comida, tenemos que investigar y que el discurso y toda la narrativa tenga que ver con esa inmersión. Entonces íbamos recogiendo, sentándonos con las familias, hablando de escucha profunda, realmente era pura escucha, y empezamos a diseñar. Y llegamos a crear, entendimos una cosa, ellas traen su equipaje, como les decía, y traen saberes. Hay mucho arte también en el mundo del sur global, llamémoslo así, Suramérica, Centroamérica, África. Hay mucho ritual y mucha ancestralidad, mucha espiritualidad. En los mismos hogares resulta que si uno estuviera allá adentro, y tenemos la fortuna de estar en muchos, porque es magia, pero allí estamos y compartiendo, hay rituales, aumerios, rezos, el alimento. Ellas, no hay nadie más culto que una cocinera tradicional, entienden de soberanía alimentaria y de soberanía como migrantes. Entonces, juntas se empezó a validar más bien unos modelos que tenemos, y el trabajo principalmente fue inmersión. Después de esa inmersión y entender necesidades y sentires, co-creación, creamos unos dispositivos. Tenemos lo que podría ser una cena, 3 tiempos y una mesa de diálogo, y comamos después. Nos vamos a formatos creativamente no convencionales, donde casi que llegamos hasta pareciera una obra teatral, pero no lo es, porque no necesariamente la gente valida una obra de teatro, a tener un performance artístico culinario con las cocineras. Las familias se unen, resulta que las familias, alguno toca una guitarra o una flauta o tiene un ritual, entonces recreamos toda una historia de memoria. Todo esto es memoria. Y empezamos a trabajar en su archivo y empezamos a indagar en sus fotos y la música y los ritmos de donde su proveniencia, etcétera, y construimos unos formatos muy poderosos. Y ya todo esto dejó de ser una idea. Resulta que los llevamos a cabo en diferentes centros culturales, sobre todo uno de ellos, que es Infinito de Lisa, allá en Madrid. Trabajamos con diferentes cocinas, con diferentes cocineras, trabajos de meses, porque esto es de mucho cuidado, y mucho trabajo con las cocineras. Y al final lo que terminó sucediendo es que ahí, cuando hablamos de economía del bien común, cada quien desde su trinchera lo puede definir. Pero desde nuestro lado, es como ese termómetro ético, es si el evento y los asistentes, que son locales y también comunidad de su misma diáspora o de otras, lo siente y lo agradece,
Si la cocinera valida su saber y se convierte en una autoridad no tan anónima, sino ya tiene un reconocimiento, todo esto es muy barrial, pero es poderoso. Y si hay una retribución también económica, el sistema funciona y sana. Eso es la economía común, del bien común. Nosotros afortunadamente todavía esto no puede ser 100% acción social, pero sí trabajamos con precios ni siquiera justos, sino prósperos. Y trabajamos con una transparencia bastante importante con las cocineras. Tenemos las posibilidades de hacer talleres con ellas, de migrantes para migrantes, intergeneracionales, transgeneracionales, porque hay unos indicadores que tenemos en cuenta, el relevo generacional, porque les debe pasar a cualquiera que esté acá sentado que las tradiciones se pierden. Y lo que hacemos es intentar rescatarlas con mucho cuidado, bajo metodologías que sorprendentemente hacemos que se reconecte hasta la misma familia con algo que te ha olvidado, como el no compartir una receta por honrar a su mamá, no por egoísmo, porque quién más que ella y esa generosidad de poderla compartir al mundo entero. Y al fin y al cabo terminamos generando una red de apoyo y algo que se llama el capital social, porque el migrante llega y tiene que transformar su red, de hecho se quiebra, entonces tiene que llegar una nueva. Nosotros decimos que somos plataforma porque somos un puente, como un andamiaje, para llevarlas a ese lugar, a que sean el centro del relato cultural y social, no a que la comida sea un producto, porque todos vamos a comer comida peruana y comemos causa limeña, pero no entendemos por qué se llama causa limeña. Todos comemos papa, pero ¿de dónde viene la papa? Todos comemos yuca, comida africana, pero la yuca viene del Amazonas. Y hay un montón de información muy bonita y muy interesante y poderosa que rescatamos en cada relato y en cada actividad y cada acción. Pues realmente es eso. Muchas gracias. Bueno, es muy puntual esta mesa. Esto va a permitir que haya como 4 o 5 intervenciones y solamente pueden tener el micro los que son capaces de hacer una pregunta o expresar una experiencia en 2 o 3 minutos. ¿Estás seguro? Bueno, sí, lo digo. Hola, quería preguntaros, no sé si conoce a Adela Cortina, que bueno, pues es una gran inspiradora, exactamente, es una gran inspiradora de todo lo que es la ética, definió la aporofobia como el rechazo al pobre. Yo creo que, además, todos cuando pensamos, quizá, por ejemplo, el ejemplo de Málaga nos puede venir bien, ¿no? Oye, viene gente de otros países, pero resulta que tienen a lo mejor mucha pasta y resulta que, aunque venga del mismo país que otro que venga a lo mejor en patera, lo ves de otra forma, ¿no? Esa parte de racismo migratorio versus racismo aporofóbico, es decir, realmente el mundo, no digo España, el mundo se mueve en ese sentido, en el de el rechazo al pobre o al más excluido y no tanto el rechazo simplemente a otra persona de otro país. ¿Cómo lo veis? Hombre, Yo creo que sí, que no hay duda, para mí no hay duda en eso. No se ve igual, vamos, la sociedad, no digo a una persona con un estatus económico diferente a otra que no lo tiene, sí, sin duda, por desgracia. A ver, yo quiero decir, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi marido es portugués. Yo he vivido lo que tú cuentas de Lisboa, es que tal cual, pero yo a alguien le conocí en Estados Unidos. En aquella época, hace 35 años, cuando le conocí, claro, a mí Nueva York me pareció impresionante. Yo decía, pero qué maravilla, qué cantidad de culturas diferentes y cómo te podía atender el médico en el hospital, ir a comprarte algo a una tienda y te atendía cualquier persona de cualquier color, de cualquier cultura. Y es algo que a mí siempre me ha dado mucha envidia y he dicho, ojalá que algún día todo eso llegue aquí y sea lo más normal del mundo, que cualquier persona nos atienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que también creo, a ver, que está en nuestras manos el que las personas, que yo sé que no tenemos que ver lógicamente a una persona migrante, no es mano de obra, una persona migrante es ante todo una persona con todas sus necesidades, con sus querer amar, con toda una vida por delante. Pero sí es verdad que cuanto más integrado está una persona, y no digo con integración ni con inclusión que tenga que renunciar a su cultura, ni muchísimo menos, pero cuanto más es parte de nuestra sociedad, más le vemos como uno de nosotros.
Yo sé que cuando yo digo esto hay gente que lo ve feo, lo ve mal, pero yo es como lo siento. Creo que todos tenemos que colaborar, todos tenemos que estar ahí queriendo crear una nueva sociedad, que es lo que está pasando en España. Hay una nueva sociedad, como lo hubo en su momento, pues como digo, en Estados Unidos, o lo ha habido en Portugal con las colonias y con la revolución y cuando volvieron las personas de las colonias. Entonces, Sí, yo solo quería añadir que la oporofobia que define Adela Cortina no habla solo de rechazo al pobre, sino de miedo. Y yo creo que lo que quizás Daniela y todos los que han hablado más de inmigración, que yo en este caso no vengo a hablar de eso, aunque también trabajamos el tema desde otros ámbitos y con la ILP lo mismo, creo que lo que nos están vendiendo es una narrativa del miedo a la migración, de nos van a ocupar las casas, nos van a quitar el trabajo. Bueno, el otro día veía un programa de la tele que le han llamado Los Invasores, me hacía bastante gracia lo de Televisión Española, porque juegan a eso, ¿no? Y yo creo que no es solo rechazo por ser pobre, sino que hay un miedo a me va a quitar lo mío, y hay ideologías que se están aprovechando de eso, y no hay nada más poderoso que el miedo. Lo hemos visto en pandemia, lo hemos visto en otros momentos de la historia. Es lo que más mueve la psicología humana, ¿no? Algo relacionado con esto también. Que bueno, sobre todo yo, como hemos comentado un poco antes, yo creo que lo importante es lo que pasa después de la migración, ¿no? Cómo gestionamos la llegada después de la migración. Y yo a lo mejor, la ciudad que mejor conozco es Santander, pero supongo que en otros sitios será parecido. En muchos casos, si tenéis tiempo de pasear por Santander, de Sardinero hasta Gazoña, no sé si lo tendréis, pero el que lo tenga, es un ejercicio que recomiendo. Podéis ver, por desgracia, cómo la ciudad está estratificada no solo socialmente, sino por origen de países, ¿no? O sea, podemos ver la zona rica, que es donde estamos ahora, en Sardinero. Luego pasas al centro, que es clase media, entre comillas, porque la mayoría de la gente local se va fuera de Santander a vivir ya. Y luego llegamos a zonas como la Alameda, Calle Alta, barrios como Gazoña, Albricia, y ahí está la gran parte de la migración que llega, sobre todo latinoamericana, africana, etc. Y eso es totalmente, son guetos que hay que evitar, porque va contra la integración, es malo para la gente que vive allí y para la sociedad local en su conjunto. Es otra burbuja más, y que no es un síntoma de que estamos gestionando mal ese aspecto, yo creo. Porque lo ideal sería que la gente se mezclara, como dices, que fuera como Nueva York, ¿no? Por supuesto, también hay barrios en Nueva York de diferentes orígenes, ¿no? Pero lo que podemos aprovechar de las culturas que vienen y las culturas que estamos aquí es justamente la mezcla, de crear algo nuevo, aprovechar el que viene y aprovechar el que está, y no andar separando, ¿no? Muy bien. Espera. Ah, bueno. Vemos el cierre, entonces. ¿Cuántas personas negras hay en la sala? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas afrodescendientes hay en la sala? Es decir, segundas generaciones. ¿Hay clasismo? Sí. ¿Hay aporofobia? También. Y hay un racismo estructural clarísimo. Porque entonces en esta sala tendrían que haber hijos nacidos de migrantes con acceso al sistema educativo, con posibilidades de incorporarse en estos espacios, venir y compartir. ¿Hay aporofobia? Claro. Y yo además os invito a entrar al blog de Amamigrar, porque de este tema he escrito un montón. Entonces yo solo quiero esa pregunta y la reflexión. Menos mal que no nos has hecho poner de pie. A ver, nos da... Oye, pero que si quieres lo hago, ¿eh? Tengo otro ejercicio. Otra pregunta. Un par de preguntas más y Sí, yo creo que bien. A me ver, pongo yo de pie. vamos. Más que nada porque me veáis, que no me parece ni dar la espalda. Bueno, yo, Didi, muchas gracias. Una pregunta, no van a ser más, pero me vas a permitir, si puede ser, algún deseo y alguna advertencia. ¿Puede ser? Gracias. Vale, deseo obviamente a los 5 que os vayan bien vuestros proyectos, enhorabuena por lo que estáis haciendo, y deseo que dejemos de hablar de migración en estos términos, pero claro, todo tiene su tiempo. Deseo que esos 14 kilómetros que son los que separan África de Europa se pudieran cubrir con un puente. Hay puentes en el mundo de 50 y tantos kilómetros, y
el de 30 y tantos kilómetros, el que une Europa con Inglaterra, que no es Europa. Y luego una advertencia a lo que has dicho, Marta. Estoy contigo, el corazón. Está claro que el corazón. Pero ¿por qué lo de advertencia? Pues tenemos que, estadísticamente, tendríamos que pensar que aquí, si hay 70 personas, hay 7 que son, no lo sé, psicópatas, estadísticamente. Y de esos 7, 1 además es narcisista. Entonces, claro, ¿cómo va a cambiar el corazón esa persona que sabe que todo lo hace bien? Entonces, tenemos que vivir con esa realidad. Es complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros y a vosotras? Y, Carlot o Daniela, directamente, teniendo en cuenta quién gobierna el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo te llevas con el Ayuntamiento? Gracias. Vale, ahora yo trabajo para una ONG que se llama La Rueca Asociación, que es la que tiene la licitación pública. Yo no soy funcionaria y renuncié el martes de la semana pasada. Después de 8 años. Es verdad que me voy porque hay algo muy curioso que viene en la pregunta de los padres y de los abuelos, y no es tanto, no solo los privilegios, sino los vínculos. Yo he tomado una decisión porque me convertí en mamá. Y cuando me convertí en mamá, me di cuenta que no quería para mi hijo lo mismo que había tenido yo, el desarraigo. El ver a mi abuela cada 7 años. El abrazarla y no saber cuándo volver a hacerlo. El que en mis cumpleaños solamente fueran mis padres, mi hermana y yo. Y que cuando hay dificultades, quien te soporta es la familia. Así que yo el martes renuncié y me voy a dirigir el área de migraciones de una entidad muy grande en Frontera Sur, en la provincia de Cádiz. Vuelvo al origen y es que vivo las aguas de la administración, por eso creé Ama Migrar. Y si entras en la web no pone dónde trabajo. Y el primer año del blog ya tenía más de 10.000 visitas. Estaba dando conferencias en Australia, he dado conferencias en Estados Unidos. Acabo de escribir un capítulo entero sobre la importancia del trabajo social con migraciones y con foco en la salud mental. Yo hago las cosas como Pilar. En lugar de la reactividad, y bueno, ¿y qué puedo hacer yo por cambiar las cosas, no? Ya no espero tanto. Tampoco coincido con Pilar en muchas cosas, porque no se puede esperar tanto de la administración. Tú tienes una responsabilidad también como ciudadanía, ¿no? ¿Qué hacemos como ciudadanos y como ciudadanas para ofrecer realmente espacios inclusivos y de pertenencia? Ofrecer esas posibilidades de que los que somos hijos de nadie, los que llegamos en la infancia y en la adolescencia y no tenemos abuelos, ni tíos, ni primos, se nos mete en un sistema educativo a los 20 días y no se nos pregunta nada. Entonces, como veis, me gusta mucho lo que hago, tengo mucha pasión en lo que hago, divago también bastante. Es que Juan ya lo sabe, Juan ya me ha escuchado. Y nada, esa era la pregunta, creo, sí, ¿no? Pues navego las aguas y a partir del 20 de julio estoy en Jerez. No sé cómo se llama. Pero vamos, que si quieres puedes financiar el proyecto de Ama Migrar también, ¿sabes? Que estamos haciendo mogollón de cosas en Madrid, sobre todo. Que yo, sobre el tema del corazón, que creo profundamente en ello, más allá de mis creencias cristianas, de que Dios sí puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, pensaba también en esa historia que se cuenta de que decían que el creador esperaba, decían, ¿por qué no arrancas la cizaña y la quemas? Hablando de los posibles psicópatas y narcisistas, que bueno, entre todos seguro que le aplacamos, pero digo, si no fuera entre todos, hay esa historia, ¿no? De por qué no arrancamos ya la cizaña que está creciendo junto con el trigo. Y a mí me impactó mucho una historia que escuché sobre esa parte del Evangelio que dice,
no lo arranca y espera hasta el final, porque Dios es el único que puede convertir cizaña en trigo. O sea, hay que creer también que el cambio es posible. Creo que todos los que estamos aquí creemos en ese cambio posible. Y, por ejemplo, la economía de Francisco cuenta la historia de un joven bastante narcisista, que era San Francisco de Asís antes de ser Francisco de Asís, un cambio brutal. Y creo que el mundo está hecho de cambios, de corazones, de pequeñas, de una sola persona, y que han revolucionado el mundo. O sea que, bueno, por si sirve de inspiración también. Gracias. Bueno, a modo de conclusión tengo dos cosas, ¿no? Yo creo que todas las presentaciones de hoy han sido muy disruptivas, pero siempre hay que poner un poco de coto a lo que es disruptivo, ¿no? Y de hecho tengo una anécdota que Agustín me recordó que había trabajado en Carrefour esta mañana. Me acuerdo que cuando abrimos el Prica de Jaén, ustedes saben que cuando se abre un hipermercado en el parking, como hay 2.000 o 3.000 personas, hacemos como una especie de diseño del parking y ponemos unos números con el fin de que podáis reencontrar vuestro coche. Y entonces esos números habíamos dado al hipermercado, al director, una iniciativa de hacer lo que quisiera. Y el día de la apertura, que había miles de personas, la gente dormía delante del hipermercado para poder conseguir los primeros regalos, el hipermercado se llenó y al cabo de media hora la gente empezaba a salir y nosotros desde el despacho del director miramos el parking y veíamos toda la gente debajo de cada uno de los supuestos números y nos preguntábamos, ¿pero qué hacen esta gente de Jaén? ¿Por qué están debajo los números? ¿Sabe lo que había dicho el director? Había escrito en vez de números el nombre de todos los pueblos alrededor y los clientes creían que el autobús iba a pasar para llevarles a casa de ahí. Es una anécdota que me pareció interesante de ser disruptivo. Hay que serlo, pero hay que controlar. Tengo... que si puedo leer un poema, que esta mesa me lo ha puesto encima de la mesa. No es mío. ¿Es corto? Es corto. Vamos. Está en Instagram, ¿vale? Y es de un poeta rumano que le acaban de dar un premio que se llama el libro Ojos de Sol. Inmi grandes. No vine a tu país para quitarte la comida, sino para saciar mi hambre. No vine para robarte tu casa, sino para tener la posibilidad de construir la mía. No estoy aquí para dejarte sin trabajo, sino para pelear por encontrar uno. No quiero dejarte sin tus sueños, sino poder despertar en una cama y que salir de ella no sea una pesadilla. No soy tu invasor, porque no he venido a acaparar nada de lo que tú tienes, sino para compartir lo poco que yo puedo darte. No quiero dejarte sin tu tierra, sino encontrar mi hueco para plantar una semilla. No quiero decir que vine porque no tenía a dónde caerme muerto, pero estaba lleno de muchísimas ganas de volar. Me fui para salir adelante, vine a buscar un pan para mis hijos, vine porque en el lodo hacía demasiado frío. Llegué a tu país con la esperanza en las manos y crucé un mar, un continente, un océano. Vine dispuesto a darte mi tiempo, a darte mi vida, a cambio de un futuro. Es grande y sonora la palabra futuro entre tus calles. Buscaba un refugio y he encontrado algo mejor, un hogar. Y ahora vivo en Leganés, en Paterna, en Lorca, en Calpe. Soy tu camarera, tu cuidadora, tu conductor de Uber, tu segurata, tu agricultor y tu albañil. Y ya no soy tu inmigrante, ahora soy también tu país. Bueno, muchas gracias, Daniela. No estaba preparado. No, esto ha sido fruto de la conversación. Bonito. A ver, a modo de terminar la jornada, no tengo nada que decir y de agradecer, pero quisiera saber quién no ha hablado en esta sala hoy. ¿Quién no ha hablado? ¿Puede levantar la... Bien. Entonces, tú, los dos, chica, ¿posible? ¿Tú?
La pregunta es, los dos en un minuto decís lo que os ha dado este día, lo que os ha traído este día. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que os ha dejado cuando vais a ir a casa a comentarlo a vuestro hombre, a vuestra pareja, a lo que sea? ¿Qué es lo que os ha dado este día? Vamos. No, perdona, a Soplar vamos a dispensar porque habla muy mal español, que es mi doctoranda y bastante que está intentando entender lo que estamos contando y pasa otra mano. A ver, otra chica. Venga, tú. Entonces, primero, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Y Sí, yo soy Jerónimo, voy a hablar el viernes, así que el viernes iba a empezar diciendo lo que voy a decir ahora, así que tendré que preparar algo nuevo. No, pero en principio transformación, o sea, tenía que hablar el viernes y venía con una idea, ¿no?, de contarle un poco lo que cuenta siempre uno cuando habla de este tipo de foros. Y ya fui anotando montones de cosas, así que transformación, digamos, transversal en mis ideas. Y particularmente toda la temática de migración, siendo argentino, también de abuelos migrantes, es algo bastante, bueno, que toca de cerca. Muy bien. ¿Tú? Hola, ¿qué tal? También soy migrante, yo nací en México y justamente encantada de aprender de vosotros porque yo tengo un proyecto que se llama Latin Action, que justamente surge en pandemia, sin una red de apoyo, maternando en soledad, el tema homologaciones, el tema reinvención profesional y que con base en esa empatía y en esa experiencia buscamos reivindicar y quitar prejuicios de la migración profesional y emprendedora y empresaria de Latinoamérica y justamente creamos esos puentes, esos vínculos a través de encuentros mensuales que hacemos justamente en restaurantes latinoamericanos porque creemos que quien está abierto a probar algo nuevo está abierto también a probar y a abrirse. Entonces, con base que están todos invitados, por supuesto, y somos todas mujeres también que hemos coincidido aquí, mujeres inmigrantes. Y yo encantada, o sea, encantada de escucharlos, he aprendido un montón y tengo, con base en esta experiencia y en este proyecto que tenemos 2 añitos y que me ha tocado pues liderar también desde una asociación y acelerar el proyecto ya con miras a más crecimiento, me gustaría muchísimo luego seguir la charla, pero quisiera agradecer por su visión, que la entiendo perfectamente, la vivo, y estoy dispuesta a sumar, a sumarme a estas hacedoras. Y una pregunta súper rápida, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa narrativa que se habla ahora muchísimo con todo este tema de la regularización masiva y que no se sabe y que los medios están haciendo pues ahí ese quinto poder fáctico que está moviendo muchas cosas, muchos discursos? En este contexto de migración que se suele abordar justamente desde la parte social y económica, pero la parte personal, la parte cultural, ¿cómo podemos seguir sumando? A ver, y en cuanto a la pregunta, ¿qué tal? A ver, ¿alguien puede contestar muy rápidamente eso? Tú mismo, se oye ahora, ¿no? Sí. Yo creo que has respondido a la pregunta tú muy bien, que es justamente crear puentes. Crear esos puentes culturales entre cosas como las que tú estás haciendo, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Y cuanto más gente local participe en lo que tú haces, mejor todavía. Invitamos a los españoles porque no queremos hacer esos guetos justamente, queremos integrarnos. ¿Y algo que te llevarías tú de la sesión de hoy, que era lo que preguntaba? Yo me los llevo a ustedes. Pues nos vamos. A ver, parece que tengo un minuto más. Quisiera saber dónde está Mariana. Mariana, ¿puedes levantarte? Mariana es nuestra directora del clúster de sostenibilidad y seguramente tiene 2 o 3 cosas que decir porque también tiene una experiencia maravillosa. Yo estoy acá en medio entre llantos por el poema y movilizada por lo que dicen. Nada, no mucho más para decir, Didier, te voy a matar. Me haces hablar ahora justo, o sea que a mí me gusta hablar mucho, pero en este momento por ahí no encuentro las palabras. Es un tema que me toca mucho, que veo mucho en casa. Hoy hablaba con Pilar
Vivo en Bezana y está al lado de casa un hotel que triangula con Cruz Roja, que alberga a población migrante. Y nada, es duro, porque hablar aquí es fácil. Y no están todos los mecanismos bien instrumentados para poder contenerlos de la manera que merecen. Entonces, nada, gracias por lo que dijeron. Te odio, Didier. Ya Bueno. voy a hablar cuando pueda. A ver. A ver. Una última intervención. Tenemos ahí a Juliana, que es otra también. Sí, tú sois todo parte de esta sesión, porque aquí hay mucho migrante que está haciendo muchas cosas en Cantabria, así que ahora pues tocar. Bueno, la presión de Ana. Yo tengo aquí una debilidad bastante evidente en la sala y es que conozco a Daniel hace 7 años, estaba haciendo el cálculo. Está en mi comunidad. He dicho antes que hay mucho poderío en mi comunidad. Os he dicho antes que Ama Migrar es una comunidad muy grande, que hay un directorio de mujeres a través de una newsletter y que estamos súper conectadas y Juli hace parte de esa comunidad y hoy nos hemos vuelto a encontrar después de mucho tiempo. Entonces, pues yo también soy colombiana, soy migrante forzosa a pesar de que tengo la piel blanca con un privilegio absurdo. Con pasaporte español desde que migré, la migración nunca es fácil. Llegué a España hace 26 años y llevo 26 años siendo migrante y seguiré siéndolo y creo que a mucha honra porque eso me ha dado a mí una resiliencia que no veo en gente que no ha migrado y eso sí lo veo como un reconocimiento también para los, como tú dijiste, ¿no? Que era un acto de valentía. Y nada, hoy en día trabajo por un lado con mi asociación que es Papaya, que buscamos hacer inclusión por la educación, pero también trabajo con Treball Solidari, acompañando a mujeres en riesgo de exclusión económica, ayudarlas a emprender. Aquí tenemos a Zulma, que es una de las chicas Confía. Entonces me toca lidiar todos los días con el cero privilegio que viene de la migración. Todas las mujeres que tenemos en el programa en Cantabria, que tenemos 45, son migrantes, colombianas en su mayoría, muchas argentinas como Mari. Y nada, gracias a todas las organizaciones que están haciendo algo porque esto solamente está empezando. Yo creo que la migración es la realidad a la que nos vamos a enfrentar todos. Ahora estamos muy bien aquí, el mundo no está escrito, no hay nada escrito. Y no sabemos si ahora, en este momento, estamos en privilegio en España, hablando desde esa sala de privilegio, pero no sabemos qué va a pasar mañana y que a lo mejor mañana nos toca migrar a todos porque hay una guerra, porque el agua, porque todo, ¿no? Entonces, esa conciencia y ese aprendizaje constante de las personas que ya nos enfrentamos a eso, nada, gracias. Y yo lo siento con el resto, me encantó todo, pero Dani, gracias por lo que haces. He tenido la oportunidad de ver cómo el proyecto ha crecido, desde que la conocí en un evento en una casa que yo tenía, que era una comunidad creativa, un co-living, hace 1000 años en Madrid. Ella llegó, colombianas, conectamos y estoy tan orgullosa de ti, amiga, que felicitaciones. Bueno, pues esta vez sí que cerramos. Gracias. Una cosa solo que quiero decir. Bueno, pues vamos. Ya que se ha mencionado, Prórroga es número decir 2. que también está mi comunidad Cella y también está Zulma y bueno, más gente, Daniel y otros, ya que hay que... La poca promoción que puedo hacer lo hago ahora. Gracias. Bueno, gracias a todos. Paso la palabra a Ana porque ya no podemos seguir más, yo creo. Sobre todo porque cualquier día realmente nos echan del palacio por abuso de horario, que hay que terminar en 4:30 y son ya -15. Pero entonces ahora viene ya la parte final, la parte de agradeceros muchísimo a la mesa. Sé que Marta aquí te tenía metido un poco dentro de esta mesa más de migrar, pero creo que la Comida de Francisco tenía que estar y me parece que era el sitio. Así que bueno, ahora llegan las recompensas por estar aquí. Me alucina ver esta sala tan llena, o sea, voy a pedir una extensión a la sala del año que viene, que hagan, pues no sé, un añadido así para atrás, un anexo. Como hace mucho calor, os decía antes, tenemos un vale que nos va a dar a todos por un helado, según bajáis del recinto del Palacio, a mano izquierda, al lado de seguridad, un helado de Salas, helado tradicional, kilómetro más cero, imposible. Después, aquí todo pasa por algo, todo está vinculado. Una de las emprendedoras que apoyamos desde Centro Yunus es a Paola Mendieta. Ella es de Bolivia, también vino hace unos 7-8 años a Cantabria, vino a Centro Yunus, a la universidad, para presentar su proyecto antes de la pandemia.
ella es periodista y quería hacer un trabajo, o sea, un proyecto con los colegios de educación con la radio, y vino lo que vino. Y cuando la volví a ver, sí, que estamos hablando de ti precisamente, Paola, adelante. Cuando la volví a ver, pues había empezado ya su propio proyecto, su propio negocio, tiene una food truck, y lo que hace es promover su comida tradicional. Entonces, todos los días habrá un detallín por parte de Bambús, es comida tradicional colombiana, hoy es... Boliviana. Eso ya es lo que he dicho ya. Espera, te dejo que expliques lo que soy. ¿Qué es esto? Vale, pues muchas gracias a todos y todas. Lo que he traído hoy son unas empanadas bolivianas que se llaman jahuitas, que tienen un relleno parecido a la bechamel, que es de queso, y bueno, mañana traeré unos alfajores y el viernes las salteñas, que son... yo creo como la empanada más tradicional de Bolivia, y en mi caso es una receta familiar que mi madre ganó muchísimos premios con la receta allí, y pues nada, he querido continuar con el legado familiar aquí, y bueno, aquí vamos de a poquito. Gracias. Así que nada, ya digo que aquí cada cosa tiene su porqué, así que de camino a la caña social, que creo que ha llegado es que aquí todo llega hasta el último momento, está a punto de llegar el vale por una caña en la caña social. Tenemos a Randy, que no sé si está a punto de entrar. Randy, no, bueno, pues estará a punto de entrar. Ana, ¿puedo aprovechar? Sí, decir de lo de la economía de Francisco, que no lo he dicho, que si alguien estuviera interesado, o sea, que no lo he dicho, ¿no? Pero como me tenéis por ahí, que me pidáis el contacto y os paso un formulario, si alguien quiere. Estamos remoto, aquí mirando a Juan, trabajamos todo online, Ana se conecta a las plenarias, que si alguien estuviera interesado en recibir más información, que estamos también abiertos, que no es como que nos llevemos la posibilidad de incorporaros, ¿no? Que es muy creativo y es nuevo y lo estamos creando también ahora, o sea, el hub español, ¿no? De hecho, tenéis aquí en la mesa la información que ha tenido Pilar de 14 kilómetros, sobre todo los de Cantabria, calle Cisneros, donde la Escuela Oficial de Idiomas, para que paséis por allí cualquier día que podáis. Que os arriméis a la mesita además para coger un corazón y que empecéis a llevarlo desde hoy, y que si alguien os dice que es bonito, pues ya sabéis que darlo. La solidaria para la comida del día de hoy, los que os habéis unido a la comida, que no estuvierais como ponentes o moderadores. Y pues nada, Randy está ya ahí. Randy no ha llegado. Bueno, pues... pues sí, mira, aquí viene, porque... bueno, sé que bien, aunque el de la UI me va a matar, pero... Sí. Bueno, pues, perdón, soy Marta de Spainsift, y creo que en este contexto podemos dedicar unos minutos a acordarnos de nuestros hermanos palestinos y el genocidio que están sufriendo delante de nuestras narices. Y por eso os quiero compartir este poema que lo ha escrito una persona palestina, Mahmoud Darwish, y que dice: ocuparon mi patria, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis frutales, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, practicaron el odiado apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Cuando rechacé todas las barbaries, ellos mataron a un terrorista. Bueno, pues así con el corazón como le tenemos hoy, vamos a salir porque es que tenemos que dejar la sala, más que nada. Entonces, muy importante, mañana puntuales aquí pronto para empezar.